al análisis de inmediato. Me espera Cristian Lamesa, analista geopolítico. Cristian, ¿cómo te va? Buen día. Hola, muy buenos días. Un placer estar con vos y con la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Hablemos de estos 6 países que pocos titulares ocupan en la prensa mundial, poco se conoce de ellos en el resto de Latinoamérica, pero cuando vemos que se unen a China, potencian todo lo que tienen. Sí, como muy bien decís, desgraciadamente aquí en Occidente, en Latinoamérica, desconocemos que hay todo un mundo en Asia, en Eurasia, en África, muy potente y que se está levantando gracias a estas asociaciones, en este caso con China y estas 5 ex repúblicas soviéticas, que tienen un potencial enorme en cuanto a hidrocarburos, elementos energéticos, materias primas e incluso en su material humano. En este sentido, hay que hacer una gran diferenciación, creo yo, entre las políticas de Estados Unidos, que justamente nos atañan, especialmente Latinoamérica, y las políticas que está implementando China a través de estos acuerdos que esta reunión entre hoy y mañana son una muestra de esto. Y esta política de China tiene que ver con esta idea de Xi Jinping, creo que tan virtuosa, esta idea de compartir la prosperidad. Yo creo que esa es otra visión muy, incluso revolucionaria para estos tiempos, para este mundo, en la cual China busca en estos países que son estratégicos, aparte por el proyecto de la Franja y la Ruta, rodearse de un entorno de socios, de países amigos, en un marco de estabilidad política y prosperidad económica. Algo totalmente al contrario de lo que busca hacer Estados Unidos en todo el mundo, y especialmente en estas ex repúblicas soviéticas donde ha tratado en numerosas ocasiones de instalar inestabilidad, de instalar, incluso podemos recordar en enero del año pasado, un intento de revolución de colores que fue muy sangrienta y promovida incluso con la participación de yihadistas que se sabe que son, que trabajan a las órdenes de la Agencia de Inteligencia norteamericana en Kazajstán, una de estas 5 repúblicas. Recordemos que Kazajstán tiene una frontera extensísima con Rusia, entonces todo este marco, cómo se contrasta fuertemente, yo pensaba y analizaba esto, cómo se contrasta fuertemente esta política norteamericana de instalar atraso económico, carencias entre la población, una pequeña oligarquía que se beneficia, como pasó en Latinoamérica, y todo esto en función de expoliar los recursos naturales de nuestros países. Por el contrario, China está mostrando esta otra cara que ya se está haciendo realidad en numerosos países africanos que están teniendo virtuosas inversiones chinas, también de Rusia. Entonces creo que esto es otra muestra, y con esto cierro, de este mundo multipolar que encabezan Rusia, China, esta nueva cara diplomática que muestra el gigante asiático. Recordemos el acuerdo que propició de acercamiento diplomático, distendiendo una relación muy tirante, una no relación, diría yo, incluso entre Arabia Saudita e Irán. Entonces, se nos muestra un mundo que propicia el desarrollo, la paz y la convivencia entre los países, frente a un viejo y decadente mundo unipolar que justamente genera toda esta situación actual de confrontación en Ucrania, busca lo mismo en Taiwán, porque está cayendo y que yo creo que está condenado al fracaso. Hablemos de esas fricciones que se generan en nuestros países en un momento donde lo que se sientan a dialogar es el plan de desarrollo para los siguientes años, Cristian. Exactamente, es como yo justamente quería marcar en la intervención anterior. Un mundo planteado por China es un mundo en el cual, como decía antes, las relaciones entre los países se tienen que basar en la estabilidad política. A esto se debe justamente esta intervención de Beijing para acercar las posiciones entre Irán y Arabia Saudita. O sea, en un marco de paz se puede lograr la prosperidad, en un marco de estabilidad política también. Esto obviamente en una relación de paridad entre socios donde se busca el ganar-ganar.
Eso es lo que diferencia las relaciones con Estados Unidos, que genera estas situaciones que vos bien marcabas, de tirantez política, de inestabilidad regional, para poder hacerse fuerte, el famoso divide y reinará, porque Estados Unidos lo que le interesa, y lo sabemos de sobra en nuestros países de Latinoamérica, es generar inestabilidad, darle el poder a pequeñas oligarquías locales que mal venden los recursos naturales y la soberanía de los países en perjuicio de las poblaciones. Entonces son dos miradas totalmente distintas del mundo. Yo creo que ese es el momento histórico que estamos viviendo hoy a nivel global. Esa mirada imperialista, esa mirada chauvinista, esa mirada neocolonial, encarnada y encabezada por Washington, y seguida como fieles escuderos por la Unión Europea, que hay que recordar que justamente ellos crecieron en su momento gracias a la explotación y a la esclavización de colonias y diversos territorios. También hay que recordar que China, y esto me parece muy importante traerlo acá a la charla, China es un país con 5.000 años de historia, es un país que tiene memoria y es un país que recuerda con mucho dolor y con mucha congoja el periodo que se llama el siglo de las humillaciones, que justamente tiene que ver con todo ese poder colonial europeo que trajo tanta desgracia al país asiático y comenzó con las guerras del opio allá a mediados del siglo XIX y culmina justamente con el triunfo de la Revolución China allá a mediados del siglo XX. Entonces, esa mirada que tiene China, yo creo que está muy influida por esto y justamente esa mirada para con el resto del mundo tiene que ver con el crecer juntos, el prosperar, como repito, esta idea de Xi Jinping de compartir la prosperidad, choca totalmente con todas las ideas de este occidente colectivo. Creo que eso es realmente lo que nos hace, en alguna medida, diría yo, privilegiados observadores de este momento histórico que creo que va a ser un quiebre y que esto justamente lo dijo Xi Jinping en su reunión con Vladimir Putin en Moscú hace algunas semanas atrás cuando manifestó que se estaba viviendo un tiempo que iba a traer cambios para los próximos 100 o 200 años. Cristian, voy a usar esa calificación que mencionaste, histórico, para ir a un titular de Euronews, que es muy cortito, que se refiere a esta cumbre China-Asia Central y que pretende seguirle los pasos a Xi Jinping. ¿Por qué digo esto? Porque en un artículo muy corto, con palabras contundentes, dice: 1 a 1, el presidente chino Xi Jinping se reunió con los asistentes a la cumbre China-Asia Central. La reunión coincide con la de los líderes del G7 en Japón y refleja, según expertos, el deseo de China de reforzar la influencia regional y, de paso, llenar el vacío que Rusia, Ucrania y su conflicto ha creado en los antiguos estados soviéticos. Empezabas por allí, en la situación en los antiguos estados soviéticos. Luego ibas también al carácter histórico. No hemos hablado de que este evento se da en paralelo a la cumbre de líderes del G7. Los 7 países más industrializados del mundo también están reunidos en la mesa. Pero resulta que este encuentro China-Asia Central, no se juntaban hace 31 años a dialogar, aparece con una balanza comercial de 70.000 millones de dólares en 2022, mientras que los países industrializados, lo sabemos, andan de capa caída. Así que creo que en el componente económico también tenemos un antecedente a revisar, Cristian. ¿Qué dices? Sí, totalmente. A ver, es bien interesante porque ese titular de Euronews, que por supuesto tiene una línea pro-europea, quiere como bajarle el precio, según la lectura que yo hago, a esta importantísima reunión de China y Asia Central respecto al G7. Yo en este sentido cuestionaría un aspecto de esa nota de Euronews, ya que creo yo que no diría influencia, sino diría la amistad, incluso diría la hermandad de Rusia con estas ex repúblicas soviéticas, no creo que esté pasando por un momento de distancia o frialdad a pesar de la operación militar en Ucrania,
ya que hay que recordar que hace pocos días se conmemoró el Día de la Victoria en la Plaza Roja con un desfile como se hace habitualmente, y estos 5 presidentes fueron invitados de honor en esta, además de otros, por supuesto, invitados de honor en esta conmemoración tan cara a los sentimientos de los ciudadanos de las ex repúblicas soviéticas. Entonces, yo creo que al contrario, eh, estos países tienen lazos. De hecho, Kazajstán, el presidente kazajo, pidió la ayuda a Rusia a través del Tratado de la Seguridad Colectiva para justamente conjurar ese intento de golpe de Estado que yo mencionaba hace un rato. En este sentido, y dicho esto, yo creo que la fotografía que nosotros podemos ver en una cumbre del G7 es la de 7 estados en decadencia, uno de ellos en una mejor posición como es Estados Unidos, pero también en decadencia. Podemos ver la descomposición tremenda que está viviendo hacia su propia sociedad, con tiroteos cotidianos en escuelas, en centros comerciales, una descomposición social tremenda, una deuda monstruosa que justamente el presidente Biden está ahí luchando para subir el techo de deuda, una deuda de más de 31 billones de dólares. ¿Qué más? Bueno, acusaciones de corrupción tremendas para Biden y su propia familia y su depravado, si se me permite, hijo Hunter Biden. Entonces, en este contexto y con el resto de los países del G7, muchos de esos, sí, muy industrializados, pero industrializados gracias a los recursos que recibían de Rusia a precios muy convenientes y que ahora justamente están cayendo en una espiral de desindustrialización, incluso incrementada por la ley antiinflación de Estados Unidos que busca quitar empresas de Europa en beneficio de que se instalen en Estados Unidos, tentadas con numerosos subsidios, justamente haciéndole una traición y una puñalada por la espalda a sus propios socios del G7 europeos. Y la contrapartida, o sea, viendo esta imagen totalmente decadente del G7, se nos presenta otra imagen de estos países que yo decía y caracterizaba como sumamente pujantes. Kazajstán es un país con una pujanza muy grande, extremadamente rico en hidrocarburos, con una población muy baja respecto a su tamaño. Tienen muchísimo, o sea, tienen un inmenso futuro y más aún con la colaboración y la sociedad con China y con Rusia. Entonces yo creo que son dos imágenes realmente muy contrastantes, pero en ese sentido yo creo que, y con esto cierro, en China, Asia Central, Rusia, todo este sector está el futuro, creo yo, para un mundo mejor multipolar y está un futuro para todos los países que espero yo se den cuenta, nos demos cuenta de hacia dónde tiene que ir nuestro futuro. Y por el otro lado está la postal que conocemos desde hace 200 años de explotación, sojuzgación por parte de Europa para con nuestros países y repito, de Europa y de Estados Unidos, cosa que en Latinoamérica podemos recordar y tenemos sobrados ejemplos de esto. Hablando de Latinoamérica, ¿qué posibilidades tenemos de interacción con estos países? Porque también después del swap de China, por ejemplo, China-Argentina, y después de empezar a incorporar en espacios económicos latinoamericanos este concepto, y ahora ya hablamos de 15 años para acá también del win-win, y hemos ido agarrando algunas cosas, pero no todas. ¿Qué posibilidades de interacción tenemos? ¿Las subimos o cómo serán en los próximos años, Cristian? Bueno, es muy interesante el punto, Marcela, porque yo creo, desgraciadamente, acá debo decir que tengo una mirada pesimista, por lo menos al día de hoy, porque creo que muchos de los líderes latinoamericanos, muchos de ellos disfrazados de progresistas, eh, realmente están o no están entendiendo, no están sabiendo leer este tablero de ajedrez geopolítico. A ver, la posibilidad de vinculación con estos bloques multipolares, China, Rusia, Irán,
incluso, bueno, como decía, Arabia Saudita está pidiendo ingresar en los BRICS, este grupo pujante de países integrados por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que creo que pronto va a pasar a llamarse BRICS más o BRICS Plus. Argelia, Turquía, Irán, bueno, son innumerables los países que están pidiendo ingresar. Eh, Argentina había solicitado y tenía posibilidades del ingreso también. O sea, yo creo que este es un mundo que se plantea en el cual todos los países, en tanto y en cuanto tengan la voluntad, van a poder actuar e interactuar en una relación de ganar-ganar. Yo creo que justamente la multipolaridad significa que todos somos centrales en nuestros polos diversos, digamos. No es que la centralidad pasa de Estados Unidos a China o a Rusia, sino que creo que justamente eso es lo que se está planteando, este mundo multipolar. Y en este sentido yo creo que hay situaciones, vos mencionabas lo de los swaps, yo creo que el dejar de depender de la moneda norteamericana en tanto y en cuanto al comercio internacional es algo prioritario y sumamente importante, y yo como argentino puedo sostenerlo aún más, ya que en nuestro país, en la Argentina, tenemos una dependencia total y absoluta respecto de la moneda norteamericana, lo cual es sumamente dañino para nuestra economía. Yo creo que yendo a esto que se plantea entre Rusia, China, India, Brasil y tantos otros países del comercio en las monedas locales o en yuanes, o en otras, o respaldar las monedas nacionales en commodities, puede ser litio, puede ser metales preciosos, puede ser diversas, eso está en estudio en muchos países. Yo creo que es algo que fortalecería nuestras economías y sería al mismo tiempo quitarle a los Estados Unidos un arma de coerción que utiliza sobre los demás países a través de las sanciones, que es el dólar. El dólar ya no es una moneda, sino que es un arma de chantaje a nivel internacional. Se ha visto cómo han robado descaradamente 300.000 millones de dólares de las reservas de Rusia. Ya algunos países como Bélgica tomando y derivando esos recursos a Ucrania, cuando esto es violatorio absolutamente del derecho internacional. Entonces yo creo que en nuestros países lo que falta tal vez es un poco de coraje por parte de nuestros mandatarios para dar ese paso. Desgraciadamente la Argentina, y menciono nuevamente a mi país porque es desgraciadamente el mejor ejemplo de esto. Nosotros estamos en este momento en una situación ruinosa respecto de una deuda externa con el Fondo Monetario Internacional que generó el gobierno anterior, y la única posición política que parece tomar el gobierno argentino actual es seguir yendo a Washington a implorar de rodillas algún tipo de perdón o algún tipo de plazo para seguir atados a una deuda tremenda, en vez de bucear en otros mecanismos, en otros horizontes, como decía antes, pueden ser estas nuevas relaciones con estos países. Y para cerrar, debo decir que esto es tan realizable como que, por ejemplo, en estos últimos días, la República Islámica del Irán prohibió absolutamente todo tipo de transacciones en dólares en el ámbito interno y externo, ya abandonando totalmente la relación con la moneda norteamericana. Repito, hay todo un mundo por fuera de Estados Unidos y de Europa. Hay un mundo con recursos, hay un mundo con material humano valiosísimo, y Europa, repito, sin los energéticos que recibía de Rusia, sin recursos naturales, está condenada a ir en una sistemática disminución en cuanto a su poderío. Y Estados Unidos, merced a esta descomposición interna, yo creo que su futuro va a ser bastante oscuro. Solo falta que nuestros países se den cuenta, creo yo, repito, dónde está el futuro para nuestros pueblos. Te mando un gran saludo. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo fuerte y gracias a ustedes. Hasta la próxima. Aquí